Bien. Bien, doctor, ya nos encontramos al aire. A la orden del Cusco, George. Un café jurídico, qué bonito nombre, ¿eh? Café jurídico, interesante. Muchísimas gracias. Además, el café que ustedes tienen es extraordinario, no hay nada que hacer. En efecto, doctor, bastante bueno el de nuestro Valle de la Convención. Bien, amigas y amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a esta su plataforma virtual de Café Jurídico. Para poder empezar esta sesión bastante amena y extraordinaria, donde vamos a desarrollar un tema bastante interesante, que es de seguro no solamente para la comunidad jurídica a nivel regional en el Cusco, sino también a nivel nacional, permítame pedir las dispensas del caso. Ayer hemos tenido algunos inconvenientes donde hemos podido pedir las dispensas por nuestra página oficial. Sin embargo, ello ya se ha superado y ahora estamos en vivo ya con la participación y presencia del doctor Fernando Calle, quien fue magistrado del Tribunal Constitucional, quien ya por segunda vez nos acompaña en esta plataforma para poder desarrollar un tema bastante y sumamente relevante, ¿no? Como mencionaba, que es precisamente el proceso de amparo en el caso del Colegio de Abogados del Cusco. Para poder empezar esta sesión, permítame, doctor, empezar con esta premisa y quizá una pequeña reflexión con respecto a nuestra situación académica, con respecto a los abogados, con respecto a los diferentes colegios profesionales, en específico los diferentes colegios de abogados a nivel nacional, es que precisamente el hecho de la actividad académica propia de los abogados se ha ido perdiendo y se va disipando cada vez más, ¿no? Quizá esto un poco ensalzándose en términos estrictamente deportivos, musicales, artísticos, y que quizá se va perdiendo un poco el tema de lo que es la aplicación académica, lo que normalmente se debería reivindicar dentro de los colegios profesionales. En ese sentido, creo que es sumamente importante poder analizar este y otros temas que seguro va a ser bastante fructífero para todos nuestros seguidores. Sí. Más que decir, permítame dar la bienvenida al doctor Fernando Calle nuevamente a esta plataforma de Café Jurídico. Doctor, qué gusto tenerlo nuevamente en este espacio y bienvenido. No, para mí es un honor, George, para Café Jurídico, pero especialmente a todo el sur del Perú, ¿no? Que a toda la nación, y que además esta maravilla que en mi generación no tuvimos, hace que en este momento te estén viendo en Suiza, aunque sea uno, ¿no? En distintos países del mundo, con inquietud, y que naturalmente, en este caso especial, estemos superando el impedimento del contacto del coronavirus. Nada reemplazará sin duda la comunicación directa, así que espero que estas presentaciones hagan que cuando superemos esto, George, hagas el trabajo para que vuelva a estar físicamente en el Cusco, sobre todo con los estudiantes, los profesores. Yo tengo mucho agradecimiento a la Universidad Andina, a todos, a la Nacional y lógicamente a los gobiernos municipales que he estado y que me han hecho el honor de acompañarme tantas veces, y con la comunidad campesina que tiene un local extraordinario. Les envío mi saludo a 2 cuadras, creo, de la Plaza Central, y en general porque el ombligo del mundo tiene que expresar a la humanidad su principio fundamental de que no luchó por gusto en todo el camino de la independencia y las razones que motivaron nuestra rebeldía en el sur. Si bien en una parte de Italia, se dice aquí está el centro de Italia, que es una ciudad, en este momento no me acuerdo, en Quito, el centro del mundo, pues nosotros somos la capital imperial y que como tal estamos obligados a expresarnos. Yo noto mucho silencio y muchas cosas, y lo digo no con un afán de conspirativo en absoluto. Tú has tocado un tema de los abogados, y no olvidemos, parece que esta es una cuestión institucional en todas las instituciones, valga la redundancia, pero los abogados, los colegios de abogados, que después fuimos Federación de Abogados, fuimos un ente rector académico
indiscutiblemente defensores primigenios de la Constitución y del orden constitucional. Siempre han pagado la factura a los colegios de abogados y todavía tengo en la mente fresca, porque una cosa es el terrorismo y otra cosa fue la guerrilla del 63. Y los decanos de abogados en provincias, muchos decanos, tenían que andar de sección de la PIP por todo lado, sacando a muchos abogados que injustamente los detenían, ¿no? Por ejemplo, por sus ideas, qué sé yo. En fin, y en estos últimos tiempos, sí, a mí me da mucha pena, y lo voy a decir y con esto abro el camino a tus preguntas, abro el camino por el silencio que he visto, por ejemplo, con las sentencias interlocutorias, en el caso del tribunal, con el precedente Huatuco, con la derivación de los vinculantes. Y yo diría algo que dijo, has mencionado, y todos, sin duda, la reverencia al gran indoamericano Víctor Raúl de la Torre. Pero en América Latina, guardando las distancias, el doctor Gaitán fue un líder colombiano del Partido Liberal que fue asesinado justamente saliendo de un hotel que dio origen a estos enfrentamientos y que nacieran las guerrillas y otros grupos. Gaitán era un caudillo extraordinario, pero como abogado dijo una verdad que tiene que ver para mí con las interlocutorias, ¿no? Dijo, si una sentencia sale sin oír a las partes, si no se le da derecho de hablar a las partes, aunque salga justa, es injusta, ¿no? Porque no puede llevarse a cabo sin escuchar el clamor y lo que digan las partes. Y eso, pues, nosotros todo lo consentimos hoy. No sé si para bien, pero creo que estas reuniones y diálogos como el que tú generas, que permiten la crítica de los que nos escuchan, sus inquietudes, sus preguntas, es un momento en el cual los abogados han dejado pasar todo, han dejado pasar tribunales constitucionales, han dejado pasar las normas, han dejado pasar estados de emergencias, y es lamentable que en los últimos tiempos más estén en acciones judiciales entre ellos, discutiendo sus cargos, sus estabilidades, y no estemos en lo que corresponde unitariamente en defender a nuestro país de lo que está viviendo y sucediendo, ¿no? Pero creo que el destino va a empujar a que esta generación, a la que me sumo gracias a la gentileza de ustedes, hagamos algo para reencontrarnos con el mandato imperativo de una responsabilidad que nace del grito de los muertos de nuestro país. No olvidemos que los muertos también saben esperar y saben reclamar. En efecto, doctor, una introducción bastante interesante, y precisamente porque hemos podido observar que pareciera que los actuales decanos de los diferentes colegios de abogados, no solamente aquí en el Cusco, sino eso se puede observar a nivel nacional, pareciera que viven en una quimera, ¿no? Y que precisamente están ahí en esa suerte de banalización de lo que es realmente la academia jurídica, y valga, por ejemplo, decir que se ha podido obviar en el tema de los pronunciamientos de la presencia de los diferentes colegios de abogados, en el caso, por ejemplo, de aquel último caso llevado por el Tribunal Constitucional con respecto al cierre del Parlamento, ¿no? Este cierre de facto y que no había pronunciamiento alguno. En fin, yo creo que este y otros temas son de bastante interés y que son de bastante relevancia y deben ser analizados de manera permanente en diferentes espacios, como por ejemplo este, ¿no? Aprovechando esta situación, o mejor dicho, esta crisis pandémica donde no se puede tener el contacto físico, el contacto directo, pero sí a través de este contacto virtual donde podemos analizar y podemos desarrollar temas estrictamente académicos. Permíteme una interrupción. Yo creo que esto que nos está generando va a ser el motor, y debe ser que los que están en su casa viralicen estas situaciones, porque entiendan que la prensa grande del país está, al parecer, para evitar las cosas, al servicio del poder oculto. Y entonces, vamos a utilizar estas herramientas modernas, creo que tendrán que mantenerse. Pero hay una pandemia, y vuelvo con ello, mucho más grande, mucho más histórica. De esto tenemos que salir con la gracia de Dios. Cuídense todos. Esta es una etapa en la que habrá más enfermedad, pero hay que cuidarnos. Pero de la enfermedad que no nos sacudimos hace tiempo es de la podredumbre moral en nuestras instituciones. La corrupción total y la impunidad. No olvidemos que en el caso de la corrupción, ya esto no está en la esfera de los políticos.
Esto está en manos de los jueces y fiscales del sistema de justicia, donde si se impregna, como al parecer está, la impunidad, salve Dios a la patria y a la nación, y que primero nos saque de este virus que en realidad nos está destrozando. En efecto, doctor, tiene usted toda la razón. En ese sentido, precisamente tenemos que seguir alentando aquellos principios de alternancia que son una característica principal de los regímenes democráticos, y no solamente en los niveles de gobierno, ¿no? Ejecutivo, parlamentario, sino también en las diferentes instituciones y entre ellas, por ejemplo, los colegios profesionales, a efectos de que pueda prevalecer aquella alternancia y pueda darse una suerte de renovación cada cierto tiempo conforme mandan las mismas normas internas de dichas instituciones. En ese sentido, doctor, es que precisamente vamos a analizar este tema que es bastante interesante, ¿no? Aquí en el Cusco, y creo que no solamente aquí, también ha pasado en Lima, pero particularmente con el Colegio de Abogados del Cusco, el año pasado se ha desarrollado las elecciones el 30 de noviembre del 2019, ¿no? Donde se ha desarrollado de manera normal el proceso electoral, donde han podido participar democráticamente las diferentes listas, las listas que naturalmente se encontraban aptas para poder participar previamente, habiendo pasado por el filtro de los requisitos ante el comité electoral. Sin embargo, habiendo desarrollado ese proceso electoral el 30 de noviembre del 2019, hubieron dos listas ganadoras, ¿no? Donde no han podido, por ejemplo, obtener ninguna de las dos listas más del 30% de efecto de que pueda llevarse o resultar exitoso ganador de este proceso electoral. Dos listas pasaron en una segunda vuelta. Sin embargo, después de haberse desarrollado este proceso electoral, se presentan algunas nulidades con dicho proceso electoral por algunas listas que habían sido declaradas improcedentes en su oportunidad ante el comité electoral. Sin embargo, estas listas, o mejor dicho, estas impugnaciones que se han presentado ante el comité, ha sido resuelta por la Asamblea General del comité, o mejor dicho, de la directiva propiamente dicha del Colegio de Abogados del Cusco, ¿no? Declarando nulo el proceso electoral, ¿no? Habiendo prácticamente irrumpido en una institución autónoma que es el comité electoral, quien es el encargado de poder resolver aquellas tachas, aquellas nulidades que vayan a presentarse, y habiendo tomado esas atribuciones, pese a que no se encuentra expresamente consignada en el mismo estatuto del Colegio de Abogados, ha tomado por bien de declarar nula las elecciones y convocar a un nuevo proceso electoral. No de manera sorprendente, de manera tendenciosa, de manera bastante, si podría llamarse así, prácticamente agresiva. En ese sentido es que aquellas listas que pasaron a la segunda vuelta, ¿no?, que se han visto perjudicadas por haberse prácticamente declarado nula este proceso electoral, tuvieron a bien de recurrir ante el órgano jurisdiccional a efecto de poder hacer valer sus derechos que habían sido vulnerados ante la anulación de este proceso electoral, precisamente por una acción de amparo ante el Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco. Bueno, esto para ponerle en autos más o menos de lo que ha sucedido con el Colegio de Abogados. En ese sentido, doctor, para poder entrar propiamente a analizar este tema de manera detallada y específica, vayamos a entrar un poquito a analizar la figura del proceso de amparo como una garantía constitucional y su desarrollo normativo, y de cómo se viene aplicando y para qué efectos viene a ser aplicable dicha institución jurídica de forma trascendental como una acción de garantía constitucional, ¿no?, debidamente y de naturaleza procesal debidamente amparada por nuestra Constitución Política del Estado y asimismo por el Código Procesal Constitucional, y para poder entrar propiamente ya a analizar de manera detallada cada acto que se ha desarrollado en este proceso. Vayamos a entender un poco de lo que es el proceso de amparo y cómo se ha desarrollado y desenvuelto en nuestros antecedentes normativos a nivel nacional. No, muy interesante tu pregunta y el caso que lo vamos a ver. Indudablemente que el amparo tiene una tradición ya muy antigua. En nuestro país se llamaba recurso, ahora es acción, no olvidemos, ¿no? Entonces, el amparo que nos lleva, en sencillo, para la gente que nos escucha y que no está en el rubro de la profesión,
es reponer las cosas al Estado en el momento en que se violaron. O sea, cuando violan tus derechos constitucionales, cuando se infringe la Constitución, cuando se infringe derechos fundamentales, cuando se infringen normas procesales que tienen que ver con los derechos fundamentales que están establecidos no solo en la Constitución, sino en la jurisprudencia y en las normas procesales, indudablemente el amparo tiene su inmediata efectividad. En los últimos tiempos los estamos haciendo un poco latos, ¿no? O sea, pero ese ya es un tema de la jurisdicción, de la justicia ordinaria, su rémora en estas cosas. Pero lo importante es que el habeas corpus y el amparo en esas figuras que a veces se juntaron en un inicio para efectos de nuestra historia procesal constitucional, para que llegue a la finalidad de, en el caso del habeas corpus, la libertad, y el amparo que tenía también esa vinculación, se fue separando para reponer, como les repito en ello, el estado en que se encontraban. Te voy a poner un ejemplo, George. Muy juvenilmente, como hasta hoy, cuando hubo el autogolpe del 5 de abril, y yo escribí muchos artículos y me acuerdo que estaba vivo una persona que lo recuerdo con mucho cariño, Juan Ramírez Lazo. Y Juan Ramírez me tenía mucho aprecio y yo sostenía la tesis del amparo para reponer al 4 de abril a las 12 de la noche, digamos, ¿no? Eso implicaba, tiene su parte humorística, eso implicaba, no olvides tú, que los sueldos de los parlamentarios eran de $1,000, los ministros de Estado 800, y en esas épocas no es lo de hoy. Los jueces eran muy maltratados en su estatus, muy maltratados. Entonces creo que estaban en equivalente a $300 y los supremos 500, qué sé yo, siempre debajo del estatus político. Pero en ese lapsus, el presidente Fujimori, para la convocatoria del Congreso Constituyente, con alguna orientación muy criolla, subió a $10,000 los sueldos a los parlamentarios y a los ministros más, violando en parte la Constitución porque mayor representación jerárquica tendrían por origen popular los congresistas y la tradición era que estén por encima, pero como eran 10,000 ya a nadie le interesaba, supongo, de los que estaban ahí. Entonces mi amparo tuvo poco efecto cuando se suponía que teníamos que volver también a los sueldos. Entonces, me gané enemigos desde esa época porque decían, ya está pidiendo tontería, ya son cosas pasadas, ya vamos a hacer para adelante, ¿no? Entonces, a veces también esas conveniencias rompen la filosofía natural de una institución y de una herramienta que se ve con algunos intereses. Pero el amparo en sí, fíjate, y voy a recordar que, como repito, para que quiero que la gente, ojalá que me están escuchando y si se comunican contigo y quieren alguna explicación en lenguaje más sencillo, haremos todo el esfuerzo para identificarnos en ello, ha tenido algo que recordaba fuera de iniciar, por ejemplo, con los trabajadores, y que agradezco a mis colegas que lo reconocieron públicamente en algunas ceremonias. No olvidemos, y aquí los trabajadores que me están escuchando y los desocupados, por favor, los derechos que se les ha dado no deben dejar ni permitir que se pierdan. En ese entonces, cuando llegué al tribunal, casi todos los proyectos venían hechos diciendo, en vista de que el trabajador ha retirado sus beneficios sociales, está vínculo laboral, por lo tanto improcedente la demanda. Yo decía, ¿cómo es esta situación, no? ¿Por qué? ¿Por qué si la plata es de los trabajadores? Si los beneficios sociales no se los está regalando nada, es su dinero que ellos han generado con su trabajo. Por otro lado, decía, si cuando viene aquí ya vienen del Poder Judicial 3, 5 años y hasta más discutiendo su reposición, ¿qué cosa quieren? Que roben. Se supone que retiran su dinero para poder subsistir, ver cómo hacen, en tanto se resuelve la reposición. Después se generaron, y esto para los laboralistas seguramente es interesante, los famosos incentivos. No sé si se acuerdan, por las circunstancias de cuando hay dictaduras o quieres acabar, incentivos para que se vayan, renuncien voluntariamente. Entonces, habían las dos cosas en las cuentas. Te daban tus beneficios y tus incentivos. Entonces, nosotros analizando, yo fui el autor de ello, no fue tan fácil. La primera vez tuve 3 votos, la segunda 4 y terminamos haciendo la vinculante. ¿En qué sentido? Diciendo que los trabajadores
que retiren sus beneficios sociales, no pierden para nada el derecho a que continúe su proceso de revisión del despido arbitrario para consolidar si hubo una violación a la Constitución o hubo un despido que verdaderamente arbitrariamente haya violado sus derechos de estabilidad, con lo que se generaba su reposición. Pero como en el camino también se habilitó la situación de que le ponían a los trabajadores el incentivo junto con los beneficios, tuvimos que aclarar. Yo recuerdo, y esto, algún periodista de ese entonces, muy conocido, no me atacó, dialogó conmigo y me decía por qué insistí en ello. Y yo vuelvo a decir lo digo con toda humildad ahora, habiendo tenido la suerte de estar en algunas actividades como tú, juveniles, gracias a nuestros padres, pero la tragedia más grande en nuestro país es ser pobre. Al pobre no tiene nombre, no tiene apellido, no tiene nada, y lo estamos viendo hoy día cómo los tratan en los hospitales antes del coronavirus. Y me están escuchando la gente que sabe. Entonces, es una impotencia. Por eso, cuando yo estuve en el tribunal, y no hay un peruano que pueda decir que no habló conmigo, salvo que haya habido un malentendido en secretarías, qué sé yo. Dije, atiendo a todos porque quería escucharlos. Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque se me discutía y decían, pero ya pues no va a ser tan tonto. No es cuestión de tontos, George. No es cuestión de tontos. A veces aparentamos, pero la pobreza y la falta de instrucción hace que se aproveche y se abuse de la persona. Entonces, ¿qué dijimos mejorando la sentencia? Que la patronal, por usar un término que les gusta mucho, la patronal, ¿no?, tiene que hacer, si hay incentivos, dos cuentas, una cuenta de beneficios y una cuenta de incentivos. Si el trabajador, al ser despedido e inicia su trámite de reposición por arbitrariedad y retira las dos cuentas, se rompió el vínculo laboral, porque también ha cogido la de los incentivos. Pero si el trabajador retira solo sus beneficios, continúa en el derecho de que se vea, se contemple si es que en verdad ha sido arbitrario el despido y podía ser repuesto. Esto sí iba dentro de todo lo que existe, la humildad de la gente, darse cuenta qué cuenta era de reposición y qué cuenta era de beneficios. Entonces, para defender su proceso de reposición. Ahí nos apareció, esto es interesante porque la gente debe saber y podría darse en muchos casos, apareció la novedad de Fuente Mexicana y autores del amparo contra el amparo. Entonces, se presentó el amparo contra el amparo para que la patronal evite que se reponga al trabajador. Nuevamente le dimos un trabajo que tengo que reconocer con el apoyo de todos los magistrados, en el que mejorando la cosa, y ahí está el vinculante, decimos, bueno, bienvenido el amparo contra el amparo, como quiera, pero este no será tramitado por el juez si es que antes no se ejecuta la sentencia anterior. Es decir, si es que la sentencia decía que se debe reponer al trabajador, primero tenía que reponerse al trabajador y después continuaba la parte procesal del amparo contra el amparo, ¿no? He puesto este ejemplo porque es uno de los más visibles y una de las cosas que tiene de carga procesal el tribunal es la parte laboral, hasta donde yo he estado, ¿no? Hasta donde yo he estado había una carga muy fuerte de cantidad de expedientes en la que en su oportunidad ya había la tentación de lo que hoy le llaman interlocutorio, que es una réplica mal hecha, a mi entender, del certiorari, que todos los estudiantes conocen, certiorari americano de la Suprema Corte, pero es distinto y nuestra realidad es distinta. Yo termino esta parte y la puedo ampliar si tú me la pides, lo que no quiero es agotar la posibilidad de que la gente nos entienda. Yo en realidad creo que debemos entender, los estudiosos inclusive, que los derechos humanos, por ejemplo, que va de la mano de los derechos fundamentales y que juegan con el amparo y las garantías constitucionales, son universales, son totalmente, no son ilimitados, naturalmente, pero también tienen su espacio y su tiempo, mi querido George. Una cosa es la interpretación de estos derechos humanos en casos en Suiza y otros en el Perú y en otros países de América Latina, e inclusive al interior de nuestro país. Hay unas diferencias totales en muchos sitios en los que el juez es interpretando además aplica la ley, el constitucional tiene la
maravillosa potestad de interpretarla e incluso ya a nivel de tribunal modular una resolución, que no la tiene la justicia ordinaria, pero tiene que entender que la realidad de nuestro país, no digo que se justifique el delito, pero hay cosas que obligan a entender de cerca la realidad social en nuestro espacio y en nuestro tiempo. En efecto, doctor, yo creo que es bastante explícito al poder explicarnos y tenga usted la predisposición y sobre todo con todo el bagaje de conocimiento jurídico que tiene usted y que naturalmente le ha aplicado cuando ha sido un magistrado del Tribunal Constitucional. En ese entender... Eso usted es generoso, George. Yo le tengo miedo cuando toman examen escrito, a los que no me gustan. Pero yo le agradezco a usted. Bueno, ahora todo es virtual, ¿no? Ahora va un pero poco... si sea virtual no se puede plagiar, porque se supone que todo está chequeándose. Lo importante, yo te diría, porque sé que es un muchacho estudioso, y nuestra generación, y a los jueces. Yo quiero que los jueces, los fiscales comprendan, y discúlpame, no quiero derivarme, pero el país atraviesa una situación tan delicada. Algunos estudiosos, politólogos, tantos años enseñando la ciencia política también, pero los que son politólogos ya profesionales de la ciencia política, algunos dicen junto a los economistas que esto va a ser devastador, ¿no? Peor que la guerra del Pacífico. Entonces, eso obliga también conductas en los jueces de mucha severidad con la corrupción y de mucha comprensión con el ser humano, ¿no? Y eso solamente se aplica en la realidad. Y mucha rigurosidad, sobre todo con la aplicación de las normas, ¿no? Eso yo creo que es lo más importante. En ese sentido, estoy regresando al tema que nos convoca el día de hoy. Si bien es cierto, el artículo 37 del Código Procesal Constitucional establece todos los derechos que protege la acción de amparo, y entre ellos precisamente en el literal 14 podemos ver que un derecho que se protege es el de la participación individual o colectiva en la actividad político y social del país, ¿no? En ese sentido, son, por ejemplo, uno de los derechos que se han vulnerado en este caso del Colegio de Abogados del Cusco. Debió de entenderse que esa fecha del 30 de noviembre del 2019, cuando se desarrolla el proceso electoral, participan 5 listas en dicho proceso electoral, ¿no? Y en un aproximado más o menos de un poco más de 5,000 abogados, debiendo entenderse que a la fecha tenemos algo de 7,500 agremiados en el Colegio de Abogados del Cusco. En ese entender, ha habido una masiva participación, ¿no?, en este proceso electoral democrático. Sin embargo, al momento que se presentan, por ejemplo, las nulidades, quien ha debido resolver estas nulidades, naturalmente, es el comité electoral, quien ha desarrollado el proceso electoral en el Colegio de Abogados. Es como si, por ejemplo, ¿no?, se llevan las elecciones generales y se presentan las nulidades ante el Jurado Nacional de Elecciones, y quien decide de resolver estas nulidades sería a través del Poder Ejecutivo, a través de una sesión en el Consejo de Ministros, cosa que no le compete. El estatuto del Colegio de Abogados del Cusco establece las funciones específicas que le compete al Consejo Directivo. Y hay que tener en cuenta también, por ejemplo, doctor, que al momento de que se resuelven estas nulidades en una asamblea ordinaria por la Junta Directiva, solamente participan 7 delegados y 5 directivos, o sea, 12 abogados, ¿no? Una participación bastante escasa. En ese sentido, por ejemplo, uno de los puntos que se discutieron en este proceso de amparo era precisamente porque el amparo no era la vía idónea para poder salvaguardar estos derechos, y esto ha debido ser, por ejemplo, llevada por un proceso contencioso administrativo, teniéndose en cuenta que, por ejemplo, los colegios profesionales o los colegios de abogados son instituciones de derecho público interno. ¿Qué tan conveniente hubiese sido resolver un proceso, ¿no?, o mejor dicho, el amparo de estos derechos que han sido vulnerados en este proceso electoral por la vía contenciosa administrativa y no por la vía de amparo? Y bueno, ya tenemos una sentencia de vista donde ya se ha resuelto y precisamente se ha acreditado que había una afectación, ¿no?, evidente de estos derechos debidamente protegidos por el artículo 37 del Código Procesal Constitucional. Sin embargo, ¿cuál es el razonamiento de, por ejemplo,
algunos colegas que dicen que no era la vía idónea, es debió ser la vía de la contenciosa administrativa. Hay que entender un poquito este tema para dilucidar, porque naturalmente aún esto de seguro va a resultar una suerte de incertidumbre de naturaleza jurídica con respecto a este tema. Esperemos que no. En cuanto a la naturaleza jurídica, vamos a debatir todo lo que quieras y voy a explicarles algunas cosas dentro de lo que mi pequeño alcance pueda dar. Pero lo que sí primero quiero tocar, y lo dije en la introducción de la entrevista, es que es muy lamentable que los abogados estemos en esto. Y el caso no similar, el primero ha sido el de Lima, que hasta ahora siguen para muchos con un decanato de facto, y que quizás los abogados del Cusco han actuado con más rigurosidad procesal que en Lima. Y en Lima están entrampados y quizás si hubieran seguido el mecanismo que ustedes han seguido, estaría, creo, solucionado el tema. ¿Por qué? Muchos jueces y en los últimos tiempos, por eso es que necesitamos ordenar. El Tribunal Constitucional ya ha sentado y debería insistir en interpretar y sentar bien, porque muchos jueces, bueno, siempre hay por el cristal que lo mires, dicen, no, el contencioso administrativo, porque como se dice que hay otra vía suficiente, ¿no?, que pueda suplir la herramienta del amparo, debe irse al contencioso. Pero se olvida que nosotros hemos también establecido en jurisprudencias y en doctrina jurisprudencial que el amparo, cuando tiene que suplir algo que es casi inmediato, o sea que su consecuencia puede hacer irreparable el daño y su actuación inmediata pueda repararlo, entre otros, indudablemente que es procedente y debe llevarse a cabo. Lo que pasa también es que se está desnaturalizando muchas cosas en nuestro sistema procesal jurídico, incluyendo en el sistema procesal constitucional. Y fíjate, esto tiene una relevancia. Una de las cosas que quedé apenado en el tiempo que estuve en el tribunal de no haber logrado en los plenos y haberlo llevado como proyecto de modificatoria constitucional y por qué no en la ley orgánica, sino que el trabajo es arduo, pero la verdad que sí me quedé con ganas, ¿eh? Y se lo he comentado a muchos actuales, en fin, y sobre todo pensando en que ojalá mejore el tribunal, ya no tienen tiempo, el Congreso, en el sentido, a ver, si ustedes toman nota, ya que has hablado del ejemplo del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?, de la OMPE y todos. La Constitución dice, y esto lo recogí con inquietud cuando se hizo mucho escándalo, porque nosotros fuimos los que empezamos en mi periodo a analizar las sentencias del Consejo Nacional de la Magistratura, otra hora Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? No le tenecía, ¿no? Sin comentarios, ¿no? Sin comentarios. Entonces, cuando analizamos eso, encontramos lo que se conoce la falta o indebida motivación, que se ha desarrollado muy bien en el Tribunal Constitucional. Y eso hizo que se contemplase y se resolviese a veces anulando las resoluciones del Consejo, disponiéndose que se vuelva a votar o se vuelva a revisar lo que no había sido debidamente fundamentado. Y eso no es nada malo, sino que lo que sucedía es que el antiguo Consejo Nacional de la Magistratura, los primeros, tenían una sensación senatorial y que los jueces eran especie de ministros y podían decirle retiro la confianza, ¿no? Voto, retiro la confianza y punto. No, tuvieron que entender de que había que motivar y fundamentar debidamente las resoluciones. Y al principio, como en muchos procesos, creen que motivar es poner, no hablo de cantidad de palabras, sino decir cualquier cosa sin fundamentación jurídica. Eso lo fuimos mejorando y creo que Dios mediante se entiende y, por ejemplo, es un esfuerzo. Pero no olvidemos que la Constitución señala, y ahí hubo otro debate al principio, que en materia del Consejo Nacional y del Jurado Nacional no es debatible sus resoluciones en instancia judicial. Así precisa. Y entonces se sobreentendió en general. Yo interpretando una deducción sencilla, ¿no? Decía, pero eso es judicial, nosotros somos instancia constitucional. Entonces, ahí se abrió el camino de que todo aquello que tenga una naturaleza de control constitucional sí podía entrar a las garantías constitucionales, a pesar de que la Constitución decía lo que he referido, de que no eran discutibles sus fallos.
¿Por qué hago esta referencia? Porque ha quedado en hueco, Dios mío, porque yo creo, y ojalá me escuchen los parlamentarios ahora que están queriendo hacer reformas, los cusqueños, que en el caso del Consejo, bueno, hoy mal llamada o buena llamada, no lo sé, Junta Nacional, y en el caso del Jurado Nacional de Elecciones, lo que debería hacerse es que pase directamente al Tribunal Constitucional su fallo. ¿Por qué? Porque como eso señala o que se precise en la Constitución, pues con la excepción de la instancia constitucional, ¿no? Pero procesalmente debería pasar de inmediato, porque el proceso electoral no puede ser que te resuelvan cuando ya perdiste las elecciones o ya las ganaste, ¿no es cierto? Hay una premura, y si tú analizas, tú presentas tu amparo y ¿qué dice el juez? Conforme a la Constitución, improcedente porque no es discutible en materia de jurisdicción ordinaria. Apelas, la Corte, de acuerdo a los meses que pasen o años, confirmará lo mismo. Y de ahí viene el agravio y recién llega al tribunal. Entonces, esto no rompe todo principio que está de moda de razonabilidad y debería correr directo. ¿Por qué hago esta interpretación? Porque va con relación a lo que tú me estás comentando. Y quiero creer, algo he revisado, gracias por el documento que enviaste, algo he revisado por cuestión del tiempo, y creo que esto gira en torno, y habría que dejar constancia, que todo el proceder judicial en cuanto al amparo, tanto en la primera instancia como en la segunda instancia, donde termina en estos casos, ¿no? Por ser estimativa la resolución, definitivamente ha sido, presumo, porque no tengo a la vista, pero tú ya lo has dicho, basándose estrictamente en los estatutos. Y obvio es, cuando escucho que las nulidades fueron planteadas, no tenía por qué resolverlo el decano o la asamblea, tenía que primero cumplir su tarea el comité electoral, que es el que tiene para eso está establecido. La comparación es buena en cuanto a que de una instancia, creo que le llaman departamentales, regionales, sube al Jurado Nacional para que defina en última instancia, ¿no?, la divergencia que se haya presentado en un proceso electoral en determinada jurisdicción o nacional. Entonces, en este caso, yendo al tema, naturalmente que ya resuelto así, podría y debe, yo presumo que está, y podemos hablar ya de ejecución de sentencia, porque lo que han hecho, si el estatuto lo determina, claro, todas las asambleas por sentido común a veces son soberanas, ¿no?, en sus decisiones, pero yo he hecho una interpretación hace tiempo, ojalá la hayan seguido ustedes, cuando se ha hablado de las autonomías de los órganos del Estado, de las autonomías de los presidentes de los órganos de Estado, incluyendo del propio tribunal, los rectores universitarios, y he hecho un trabajito en el que decía la autonomía, muy bien, es total administrativa, pero la autonomía no te da potestad para que tú destroces tu institución. Esa autonomía no existe. Entonces, en el estatus interpretativo constitucional, precisamente el poder es limitado por otro poder, ¿no? Y en este caso, ese poder se va cediendo en los estatutos. Vamos a la institución. Yo soy la asamblea, pero otorgo poder al instituto electoral, jurado o comité electoral, que es el que tiene autonomía para llevar adelante el proceso. Y es el que tiene que determinar las nulidades, etcétera. Si las incumple, no es que pueda hacer lo que quiera, cuidado. También están sujetos a denuncias, investigaciones, etcétera, prevaricaciones, lo que se quiera, dándole la interpretación en el campo administrativo y pudiera haber hasta responsabilidad penal. Se entiende que un tribunal electoral, un comité electoral, es lo más sano que han escogido sus autoridades de la institución para que lleven con imparcialidad las renovaciones que van a existir. Entonces, esa creo que es la parte que debe haber interpretado el juez y por qué no la instancia superior, que es la que ha convalidado y ratificado, declarado fundado el amparo. Creo que ahí y en la precisión, porque no tengo el estatuto, pero si tú me das en esto una ayuda, presumo que el estatuto orienta en ese sentido, que es lo que ha llevado de la mano a la decisión del juzgador ordinario en primera instancia como en segunda instancia, ¿no? Sin quitarle, cuidado, las facultades de la asamblea, pero esto no quiere decir que puede interferir en cualquier momento.
o cuando le dé su bendita gana, por usar un término más criollo para la gente, sino justamente cuando las circunstancias lo obliguen, que no es necesariamente eso, porque si hay nulidades, para eso está el comité electoral. No lo vas a disolver antes de que cumpla su tarea y su función, por ejemplo, ¿no? No sé si he sido un poco claro en esto. En efecto, doctor, bastante claro, y para poder precisarle, ¿no? El artículo... Disculpa por lo de la San Mateo, porque es parte del café cusqueño. Qué vergüenza. Para precisarle, el artículo 40 del Estatuto del Colegio de Abogados establece cuáles son las atribuciones que se le da a la Asamblea General, y entre esas atribuciones no se encuentra o no existe norma alguna que faculte a la Asamblea a tratar sobre decisiones, ¿no?, con respecto a temas electorales. Por lo tanto, no hay una atribución explícitamente referida, señalada o expresamente señalada en el Estatuto del Colegio de Abogados, por un lado. Por el otro, doctor, usted, por ejemplo, ha hecho referencia de que esta ya es una sentencia estimativa, ¿no? En ese entender, por ejemplo, hay bastante, aquí en el Cusco le comento, duda, está habiendo una suerte, no sé si de llamarlo así, show jurídico, porque hay que tener en cuenta que ante esta sentencia estimativa ya no cabe, como muy bien dice usted, un recurso alguno, ni por ejemplo un recurso de agravio constitucional, tal como establece el artículo 18 del Código Procesal Constitucional, ¿no? Que solamente esta procede cuando se declara infundada o improcedente la demanda en primera o segunda instancia. En ese sentido, doctor, si bien es cierto, en este proceso de amparo ya hay una sentencia de segunda instancia, hay una sentencia de vista, ¿qué tan pertinente es ya de una vez ejecutar esta sentencia conforme a lo que establece el artículo 59 del mismo cuerpo normativo del Código Procesal Constitucional, debiendo entenderse que ya no cabe ningún recurso? Porque si bien es cierto, pueden aquí presentarse algún tipo de recursos, algún tipo de impugnaciones, ¿no? Como por ejemplo en este proceso he podido observar, si no me equivoco, que se ha presentado un escrito solicitando la aclaratoria de la sentencia, pero si ha sido notificada esta sentencia de vista, conforme establece la misma norma, debería ejecutarse a los 2 días, es lo que dice la misma norma. Bueno, fíjate. Sensato sería de que ¿cabería o no un recurso de agravio? Vamos por partes. No, agravio ya no, pero primero lo que sí puedo decirte de aclaración, sí, pero tengo entendido, y tiene que ser igual dentro de las 48 horas de pronunciar la sentencia, si no ya es extemporáneo y corre su destino. Podría hablarse, esto lo quiero decir, mire usted, porque nosotros, y yo fui el causante de eso, interpretamos el artículo 8 de la Constitución, que dice que el Estado combate el narcotráfico, ¿no?, el lavado de activos, y nosotros hicimos una jurisprudencia muy interesante que teníamos que en eso defender al Estado, y fue la única parte cuando como estimativa, a pesar de ello, dábamos cabida al procurador antidrogas, ¿no?, para que podamos revisar lo que la Suprema había hecho, ¿no? Y eso fue pero que no tiene nada que ver con el caso de lo que usted me está comentando, mi querido George, y en eso no tiene. Podría decirse, porque ya que hay espíritu litigante, podría hablarse de un amparo contra amparo, pero cuidado, el amparo contra amparo tiene precisiones muy fijas, muy establecidas, que por lo que escucho ahí, ningún juez probablemente podría darle trámite. Además, eso no va, y no olvidemos que el artículo 22 señala que las sentencias, en este caso, si bien no es del Tribunal Constitucional, pero es una sentencia constitucional, tienen que acatarse tal como está señalada en la sentencia, o sea, en sus mismos términos, ¿no? No sé qué diga ahí, pero si lo que dice la sentencia y en esos términos tiene que cumplirse. Me imagino que por lo que hemos conversado y dándole la razón por lo que usted dice, debe haberse, no le veo otra forma, repuesto al momento en el que el comité electoral tenía las nulidades en su poder, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ya las habría resuelto, ¿no? En este caso declara nula, por ejemplo, esa asamblea, la Asamblea General, donde resuelven esas nulidades, ¿no? Y declara nula prácticamente esa asamblea, porque en fecha 5 de diciembre se declara la nulidad del proceso electoral, y en esta sentencia lo que hace es declararse nula en primer lugar esa Asamblea General. Asimismo, se declara nula una nueva convocatoria que, por ejemplo, hacen para desarrollar otro proceso electoral, la sentencia lo declara nula. Y
finalmente lo que hace es retrotraer, ¿no?, el proceso electoral a efecto de que se desarrolle la segunda vuelta, ¿no?, con las dos listas que han encabezado en la primera vuelta y que naturalmente se pueda desarrollar de manera normal la segunda vuelta. Bueno, es lo que establece la parte resolutiva de esta sentencia extra. Bueno, eso es lo que le decía yo en comentar sobre el amparo en general al inicio, ¿no? Es retrotraer las cosas al momento de que se suscitó el daño. Entonces hice el ejemplo gracioso de que me miraban mal porque lógicamente si tú retrotraes con todo. Y en este caso que puse hablaba de los sueldos que eran distintos y nadie quería retrotraer ahí. Entonces, claro, la forma que ha llevado es correcta. Es la correcta y queda. Ahora, mire, qué interesante porque en el caso limeño ha pasado algo parecido. La asamblea anuló, la asamblea creo que creó hasta otro comité electoral y hasta ahora están reclamándose que haya elecciones entre todos los candidatos que se habían escrito o los dos que quedaban. Pero, ahí hay una diferencia abismal. ¿En qué? Que esas resoluciones ninguna ha sido impugnada. Por eso le decía que aquí en el Cusco se han procedido procesalmente con más rapidez y creo con eficiencia. La prueba está ahí porque al fin y al cabo, nos agrade o no, la sentencia está. Y además, creo yo, con toda humildad, los abogados no podemos estar discutiendo, litigando entre nosotros. Ya hay una resolución y si se quiere procesalmente, lo que corresponde ahí es su ejecución. Yo supongo, no sé en qué estado está, pero supongo que se retrotraerá y revivirá ese comité electoral, ¿no? Y ese comité electoral, si tiene pendiente algunas nulidades, tiene que resolverlas en el acto y resolver lo que dice y proceder conforme a la sentencia, convocar a las elecciones de segunda vuelta, ¿no? Y con eso quedó sellado el tema, sin perjuicio que todo el mundo puede alegar como quiera, ¿no? No sé si eso le hace bien a la institución, que es en la que algunas veces se tiene que pensar, ¿no? Y digo, si un juez cometió prevaricato, creen que hay, el camino de las denuncias están abiertos a los jueces, ¿no? No son intocables. Nunca debemos ser intocables los jueces. Yo lo decía siempre en mi mandato, no somos intocables y somos sujetos a investigarnos, a hacer todo lo que se crea en defensa de la garantía de los derechos de los ciudadanos, ¿no? Perfecto, doctor. Bastante clarísimo el tema que usted... Te agradezco. Creo que he sustentado con claridad la preocupación, ¿no? Estrictamente en el campo de vista jurídico, procesal, constitucional, ¿no? Para efectos de... Doctor, y ese precisamente es el espíritu de ese espacio, ¿no? De poder aclarecer de manera académica los diferentes temas que abordamos, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, el tema del proceso de amparo en el Colegio de Abogados. Por ejemplo, doctor, le hacía referencia a que se ha solicitado en este proceso una aclaración, pero esta aclaración, si bien es cierta, la solicita una persona que no es parte de ese proceso. ¿Esta tiene algún venidero, tiene alguna suerte de asidero procesal? Bueno, no, porque si fuese un habeas corpus podría interpretarse que cualquiera puede solicitar en defensa del que está condenado, investigado, salvo él solamente puede negar cualquier cosa con su declaración personalísima, ¿no? Y en el proceso de amparo. Pero yo pienso que va a ser solamente Tal es así que cuando hay un paquete de amparos, cuando se resuelve, por ejemplo, y el caso concreto de los trabajadores del Congreso de la época de Fujimori, se resolvió a favor los que habían planteado el amparo, ¿no? Los otros pueden coger como una referencia para plantear su amparo, ¿no? No es que yo una vez que ya gané me incorporo ahí. Con eso se puede tener la relación que quien no es parte no va a estar pidiendo la aclaración. Ahora, la aclaración tiene su tiempo, como le digo, 48 horas, y es una aclaración, no va a variar en absoluto, o sea, la sentencia, algo que no ha entendido las partes, que no está clara, no sé, de lo que usted me dice aparentemente es claro, pero si hay algo que quieren, se lo precisa, pues. Siempre y cuando sean las partes del proceso. Un tercero claro, no puede solicitar. En este caso, un tercero no podría solicitar. Y habrá pasado el tiempo, ¿no? Además, ya sería extemporáneo. Entonces, doctor, es extemporáneo y cualquier cosa que no sea la parte ya debe haber contestado también. Ahora, eso se ha presentado para dilatar a lo mejor en la instancia de la Corte, no lo sé, o ya bajó el expediente. Si ya bajó el expediente, pues ya sigue su curso, ¿no?
En efecto. Entonces, ahora, ¿qué hacemos o qué se debe hacer para que se ejecute de una vez esta sentencia? Cumplirse la sentencia en sus términos, ¿no? O sea, bueno, la parte interesada, aunque aquí el juez debería, pero la parte interesada pedir que en ejecución de sentencia se ordene, se ejecute lo que dice ella misma. Y ella está diciendo, tengo entendido, de que como no sé si ya no está, tiene que recomponerse, retratarse al comité electoral, y este comité electoral, reasumiendo sus funciones por mandato de una sentencia constitucional que no necesita ya jurar ni nada, sino simplemente recomponerse, seguir en el curso, como lo dice la sentencia, retrayéndose al momento, ordenar su campo, ¿no? ¿Tiene algo pendiente? No, si no tiene nada pendiente, ya declaró, supongo, gana al primero y al segundo, no lo sé, si no tiene que hacerlo, y convocar elecciones entre los que han quedado, conforme continuaba, poniendo fecha, y bueno, ya que voten mis colegas y elijan al ganador, ¿no? Ojalá no voten como, no, ojalá no voten como en las elecciones generales o para el CNM, ¿no? En efecto, porque mira, hay un periodo de facto también donde, permítame, por ejemplo, comentarle que yo lo he tenido en varias oportunidades al actual decano del Colegio de Abogados del Cusco en este espacio de café jurídico, que recuerdo de manera expresa estas palabras, ¿no? Que decía yo el de 31 de diciembre del 2019 voy a dejar el cargo. Bueno, mira, ya hemos pasado una pandemia, una cuarentena, ya no se mantiene. Yo creo que nosotros tenemos que ir democratizando nuestras instituciones, no solamente en los niveles, 3 niveles de gobierno, sino en todas las instituciones. Esto precisamente le va a dar mayor viabilidad. Y precisamente claro, este es el tercer punto que nos toca analizar, ¿no? El tema de la situación de los colegios de abogados, de los colegios profesionales, no están teniendo presencia, están viendo estos mandatos de facto, están viendo de seguro algunos intereses subalternos, y como también muy bien usted, doctora, podía explicarnos, en Lima está pasado también este problema con el proceso electoral desarrollado el año pasado. En fin, yo creo que este tema también amerita un análisis, porque hay mucho silencio cómplice, si podría caber este término, con respecto a las diferentes situaciones, con respecto a los diferentes acontecimientos que venimos atravesando en el contexto social, político y hasta jurídico. Sí, mire, yo primero he debido empezar por ahí, independientemente de lo sucedido, presentarle mi saludo al decano del Colegio de Abogados del Cusco. Ahora, no voy a hacer de defensor, sino te he escuchado una parte que es parecida a la de Lima. Quiero creer de que, si bien el 31 dijo el decano del Cusco, está asumiendo su responsabilidad al no haberse proclamado a nadie ganador. Porque ¿qué hace? Me voy y dejo al vicedecano, que también ya es periodo vencido, ¿no es cierto? Es un tema, no creo que se haya presentado siempre, muy sui generis que se está presentando y que puede obligar a los colegas a mejorar su estatuto y en la parte reglamentaria tapar estos huecos, ¿no? A futuro, pero ahorita se está cumpliendo porque no creo que el decano se oponga o debata a una ejecución de la sentencia, lo que está es cumpliendo es mantener pues la institución, ¿no? Y fíjense, hay una cosa muy interesante, que los abogados, claro, de departamentos y provincias no están preocupados, y creo que ni los de Lima tampoco. Aquí no se preocupa nadie, ¿ah? Somos un país que hemos llegado a un nivel que nadie se preocupa de nada de lo que pasa, porque tú que eres un joven estudioso, en realidad estamos sin miembro del jurado nacional que corresponde a los abogados, que ha vencido en el 4 de julio, 5 de julio, el mandato de mi amigo Raúl Charamé, y no hemos elegido a nadie. Y entonces, en la práctica, de facto también está que, si sigue, yo no sé, de repente Raúl ya se ha ido, no he vuelto a hablar con él, ya cumpliendo la ley ha dicho hasta aquí nomás, y Jalisco, yo me voy, ¿no? Y ya verán cómo responde. Pero si no es así, también el bueno estará cumpliendo con su conciencia, decir cómo dejo esto sin representante, y a lo mejor hay una jurisprudencia, el mismo jurado nacional, pero ¿cuál era la tarea de los abogados? Estamos ahí, la de facto, si es que es de facto, para unas cosas sí, para otras cosas no. ¿Cómo miren esas interpretaciones? Porque hasta donde tengo entendido me comentaban que, por ejemplo, y eso le corresponde a lo que era Federación Nacional de Abogados antes,
con esta creación del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, creo que ya han puesto su representante ahí, ¿no? Entonces, decano ya sin ejercicio, sin facultades. Estas cosas nos ponen en una situación que, siendo los abogados los obligados a dar el marco jurídico, a dar el ejemplo, si se quiere, un ejemplo evidentemente teleológico e incluso de unas conductas intachables, caemos en una situación en la que estamos desordenando el país, ¿no? Porque a mí me parece que Lima debió ver cómo solucionaba el tema, ir a elecciones, qué sé yo, con crítica y todo, para nombrar en su fecha al miembro del Colegio de Abogados ante el Jurado Nacional. Aquí estamos, no sé cuándo ha sido la sentencia, yo supongo que tiene que ejecutarse y bienvenido al ganador, lo que sea, pero ya saliendo de lo jurídico, en la vida hay que saber ganar y saber perder, ¿no? Y en eso la gente más civilizada, como somos los abogados, recomponer rápidamente nuestras relaciones, recomponerlas con prontitud para ir hacia cosas más grandes. Ahora, tú tocas una cosa que sí yo vengo analizándola hace mucho tiempo, con mucho cariño a los colegios de abogados, y es que un poco que nos hemos socializado en el sentido de clubs, quizás, no lo sé, pero nos hemos olvidado de nuestra responsabilidad rectora de ser garantes del desarrollo constitucional en un país donde siempre hemos tenido defectos de transición democrática. La prueba es hoy en día, ¿no? Con estas cosas que están pasando. Y la prueba es que han pasado, fíjense ustedes, todo lo que ha pasado no es cosa de poca monta, ¿eh? Haber tenido el Consejo Nacional de la Magistratura, es un organismo constitucional independiente. En un libro mío creo que es 3 propuestas de reforma constitucional, digo, y lo vuelvo a ratificar en un pequeño tratado de tomos que estoy haciendo sobre la reforma del Estado, pero que tiene que ver con el capítulo 3º, 4º, que es la estructura del poder, que es donde estamos bastante mal. Entonces, si usted se da cuenta, mi querido George, y los colegas y amigos y los que no son abogados, vamos a encontrar de que el Consejo Nacional de la Magistratura, y lo vuelvo a ratificar, independientemente de los errores humanos, creo que fue el sistema en la literatura más autónomo que ha creado en cualquier país del mundo, a pesar de mis diferencias con el origen de la Constitución del 93. Ya la Constitución del 79 había dado un avance que cree el Consejo Nacional, pero naturalmente todavía solamente para generar las ternas, para que vaya al Congreso, al Senado, le quitan al presidente la potestad de proponer al Senado los miembros de la Corte Suprema y otros cargos importantes, y dejan que el Consejo Nacional, que se reunía por cuotas o dietas, presidida por el fiscal de la Nación, que esa vez era defensor del pueblo a la vez, ¿no es cierto? O sea, se reunía solo para la selección, pero ya fue un gran avance. El 93 superó eso, sin duda. O sea, en la literatura, en el papel, retiró el poder político y el poder económico, supuestamente, ¿no? Y se fue a elecciones por órganos de la sociedad civil. Quizás con los años decíase que deberían ser todos abogados como ahora. Bueno, ya está. Yo he sido un crítico del examen, del sistema, que al parecer todos son amigos, mi cariño, mi respeto, pero creo que había de los que originaron y llevaban esto adelante una poca voluntad de escoger o de convocar a las personalidades que pudieran garantizar una crisis tan grande. Y prueba de ello, y que debe preocuparnos a todos, es que los cuellos blancos y el señor Inostroza y todos los Inostrozas, los cuellos verdes, etcétera, que han caído, tenían como referencia el Consejo Nacional de la Magistratura. Si no, hasta un estudiante de quinto de media se preguntará y le dirá por último a su hermano mayor y un niño a su papá, entonces, ¿por qué disolvieron el Consejo? Tremendo organismo constitucional, ¿por qué se disolvió? Se supone porque era una podredumbre completa, que la solución era encerrar a los consejeros y mejorar la institución con la reforma constitucional, pero no paralizarla, porque allá hay suplentes y por último se hacen elecciones. Pero sin embargo, la pregunta del millón, como dicen los muchachos, estaría, si ellos han originado todo esto, ¿por qué están libres y felices? ¿Por qué están en como, bueno, este es el siglo del reciclaje, ¿eh?
corruptos de todo nivel, empresarios, periodistas, abogados, magistrados, jueces, se reciclan, aparecen en los mejores canales de televisión, vuelven a los puestos más importantes y no pasó absolutamente nada. Eso refleja que somos un cementerio y nos hemos ganado ese honor, porque solamente, George, tú haces un esfuerzo, todos, pero solamente en un cementerio se pueden hacer esas barbaridades, ¿ah? Porque para que te reciclen un corrupto y te lo pongan en televisión, en radio y tú no digas nada, es porque ya somos seres especiales, pues, ¿no? Y esto está sucediendo, ¿no? Sí, mañana pasará al olvido lo de la señora que le gritaba al presidente y no le interesó y nadie, ya no sé qué pasa, ¿no? Ya murió el esposo y todo el mundo somos insensibles. Dios no quiera que se extienda esto de Arequipa a otros lugares del sur, porque sería lamentable y terrible, pero lo que sí podemos decir es que el gobierno, como representante administrativo del Estado, creo que ha optado por el dinero y se ha olvidado de la salud. Y entonces, ahí sí ya sálvese quien pueda, ¿no? En efecto, doctor, no solamente de la salud, de la economía, del trabajo, y de entre otras cosas más, como muy bien usted ha hecho mención, doctor, ¿no? Que podemos ver, o hemos tenido todo este tiempo durante todos los días prácticamente de manera permanente al mediodía, aplaudiendo los medios de comunicación, las encuestas, en fin. Bueno, es un... Ahí debemos estar los abogados y los estudiantes de todas las carreras. Yo por eso decía de mí, hasta los escolares deben salir gritando no a la impunidad, para que vean los corruptos, este poder oculto, que no somos una nación que está muerta, pues, ¿no? O sea, hay que gritar, porque la impunidad es el lastre que está ocasionando lo que tú estás diciendo, y que Dios no quiera, ¿no? Mañana mueren en Arequipa, pasado en el Cusco. ¿Quién responde? Aquí nadie. Yo entiendo que es un tema de salud, ¿eh? Obviamente, que es una cosa mundial, pero yo te pregunto, y en uno de mis comentarios invito a la gente a suscribirse a mi YouTube, si tú no lo haces, yo invítalos, Fernando Calle, y en mi Facebook, porque ahí, por ejemplo, yo le decía al presidente, aunque ya felizmente no, aunque hoy día creo que ha salido, ¿no? Pero en algún momento él hablaba de que esto es una guerra, totalmente de acuerdo. La peor guerra porque el enemigo nos está destrozando, pero también le decía, presidente, en guerra, cuando detectan a alguien que le ha robado al soldado o roba al Estado, lo procesan ahí, lo fusilan en pleno sitio de guerra, en el lugar que lo encuentran, lo matan. No puede permitirse. Y sin embargo hemos visto, George, cuidado, robos en la policía, robos en el ejército, robos en salud, robo por mascarilla, robo por... ¿Qué es esto, Dios mío? Y nadie dice nada. Decir nada. Y nadie puede decir nada. Lo peor es que alguien haciendo el derecho de la libertad de expresión conforme nos ampara la misma Constitución, no podemos decir nada. Mire, el que deja pasar esto, y esto creo que es otra parte, si me equivoco, de autor, pero creo que tiene que ver con el infierno de Dante Alighieri, ¿no? Algo así como los que saben, conocen y dejan pasar la cosa y guardan silencio, tienen el título del cobarde más grande. En efecto, en efecto. Bueno, el mejor dice que el mejor juzgador es la historia. La historia juzgará todos estos hechos. Pero yo ahí sí discrepo contigo, soy más adolescente que tú. Ya no me trago eso de la historia. Yo quiero que se juzgue ahora y aquí. Ahora y aquí. Naturalmente. En efecto, doctor. Nuevamente agradecido y reiterando los cordiales. Yo soy el que está agradecido. Posición siempre de ustedes de poder compartir con todos nosotros aquí en el Cusco, ¿no? Con Café Jurídico y con todos los que nos siguen a través de esta plataforma y para poder analizar estos temas, ¿no? Ahora esperemos que conforme muy bien hemos analizado este caso del Colegio de Abogados del Cusco, bastante polémico aquí en nuestra región, ya se ejecute la sentencia, que se materialice la ejecución de la sentencia y que se retrotraiga naturalmente a la segunda vuelta de este proceso electoral. En ese sentido, doctor, nuevamente yo reitero la gratitud siempre y sobre todo la admiración a usted, a un destacado jurista a nivel nacional y que naturalmente siempre con la predisposición de poder estar al tanto de compartir sus conocimientos y experiencias en nuestra plataforma. Y naturalmente, doctor, quiero hacer llegar el saludo que nos dejan aquí en el cajón de comentarios
del doctor Edward Martínez. Saludos, maestro, ¿no? Igual, Herrera Vargas, maestro, Victoria, un grande maestro, le dice. Almendra Monteagudo Mosqueira, saludos para ti también, y le manda saludos a usted, doctor, así como también Eni Malki, Marcia Aguilar Cama, y todos los que nos siguen a través de esta plataforma, y así como también Lali La. En ese sentido, doctor, nuevamente agradecido por su participación y exhortándolo para que pueda dar una reflexión final. No, muchas gracias. La primera de gratitud, le dije al empezar, y esto tiene algo de nostalgia, pero también futuro, mi única satisfacción es que el reconocimiento, el respeto y de la trayectoria, el esfuerzo que uno ha hecho. Y con toda sencillez espero haber, tratando, porque nos escuchan muchos, espero que haya ayudado a que se entienda lo que tú querías en todos los niveles, ¿no? Y de aportar que, como decía, se sepa perder y ganar en las circunstancias. Lo interesante es que la institucionalidad se fortalezca. Ahora, si hay un juez que sentencia corruptamente, los romanos viejos en la época gregoriana decían, no, si el juez es corrupto, ¿qué hacemos con esa sentencia en el Senado? Bueno, ¿qué hacemos? No podemos tumbarla porque es cosa juzgada. Entonces, pues lo único que podemos hacer es que no podemos responder si el juez sale a la calle y lo matan a pedradas por corrupto. Claro, bueno, ya ese es un tema, pero ya la sentencia estaba dada, ¿no? Yo me despido agradeciendo a todos, ¿no? A Eduardo, a todos los que han presentado y mucha gente seguramente, y rogándole a los jóvenes, cuando hablo de jóvenes hablo de veteranos, ¿ah? De los que yo no sé por qué dicen que son susceptibles, que no pueden ir a salir de la casa a los 65 años, es un absurdo. Pero mire, tan absurdo, le voy a hacer una cuestión muy reflexiva, tan absurdo como decir que tú eres casado, George. No, soltero. Ah, bueno. Ya, entonces, soltero, pero supongo que tienes una chica que te acompaña. Entonces, que digan, George no puede andar con su novio, su chica o su pareja en el carro. Tiene que ser uno solo. Pero le dicen a George, pero anda en el bus, ¿ah? Ahí apretújate, ¿no? Anda ahí apretado en el bus. ¿Dónde está el razonamiento? Yo creo que se han perdido muchas cosas, pero yo creo que tiene que venir de ustedes, de las provincias, y ahora tienen oportunidad. Hay un gabinete nuevo, vendrá un tribunal, yo creo que tienen que juzgar lo que haga la Junta Nacional de Justicia y deben preocuparse por eso. Si los abogados del Perú, que somos, no sé, 100,000, en Lima dice 50,000, yo les digo en broma, pero hay 20,000 de Azángaro y son los que están al día, ¿no? Entonces son los que definen las elecciones. Pero lo real es que debemos volver a hacer el rumbo académico, rector, de todo aquello que significa el mundo jurídico del país. Y la verdad que si hacemos una autocrítica y vemos lo que siente la gente, nos vamos a dar cuenta de que no estamos bien en ese aspecto. Entonces, subámonos de inmediato a lo que está pasando. Pronunciémonos sobre los decretos supremos. Mire, ¿cuántos decretos de urgencia que el Congreso no ha dicho nada? Sobre la ley del tribunal, que ya salió, yo no sé para qué modifican una ley que ya estaba ahí también de concurso, en fin, ahora vendrá. No admitan, por Dios, que los corruptos se reciclen y vuelvan a aparecer en la vida jurídica, en los cargos de confianza. Es la cosa más graciosa, sale un ministro, va de asesor al otro, sale el otro, va de... Esto ya, pues, pero eso es porque no existimos. No habemos, como dicen los italianos, habemos papa, no habemos ciudadanos. Yo me despido de ti, George, agradeciéndote infinitamente, haciendo votos al Señor que ojalá haya cubierto tu inquietud intelectual de todos los colegas del mundo jurídico del Cusco, que es tan importante, tan difícil, ¿no? Eduardo, por ejemplo, qué inquietos son, caramba, cómo preguntan, como decía, y está muy bien, buenos lectores, pero en realidad tenemos un compromiso interno que es la causa de esto. El no a la impunidad es el que nos va a llevar a revivir, salir de nuestros ataúdes y entender que si no hacemos nada, si no dirigimos el mundo jurídico, si no damos cátedra como jueces, si no somos buenos abogados a plenitud en nuestros principios éticos y morales, indudablemente
que tenemos enorme responsabilidad de lo que está pasando en el país. No todos tienen el privilegio de estudiar como lo tenemos los que estudiamos, los que estamos en los colegios, etcétera, y todos tenemos que reaccionar. Por eso me despido diciéndote desde niño, no a la impunidad, para que vean que no somos cadáveres, estamos vivos y algunos bien alimentados. Eso, completamente de acuerdo. Muchísimas gracias, doctor. Cariño al curso, ¿no? Ese es el mensaje del Bicentenario. Yo los invito a todos los que nos siguen a través de Café Jurídico para que puedan seguir al doctor Fernando Calle en su página de Facebook y así como también en el canal de YouTube, para que puedan ver las constantes posiciones y los análisis que hace con respecto a nuestra realidad jurídica, política y social, y que naturalmente es bastante vehemente en sus reflexiones, y nuevamente reiterando que el doctor tiene una vasta experiencia y conocimiento en el quehacer jurídico. Doctor, nuevamente reitero los agradecimientos del caso, le envío un saludo fraterno y naturalmente a seguir cuidándonos, así como también mando saludos y agradeciendo a todos los que nos siguen a través de esta plataforma de Café Jurídico, exhortando para que puedan seguir atentos a nuestras actividades y a nuestras próximas sesiones de Café Jurídico Cusco. Conmigo, hasta una próxima sesión de Café Jurídico y muy buenas tardes. Gracias a ustedes, gracias a todos y me despido con el amor y cariño de siempre.